La piedra forma parte de la cultura de Menorca, pues no en vano ya fue utilizada por el hombre para levantar los monumentos megalíticos que hoy todavía se mantienen diseminados por toda la isla. Los grandes edificios también fueron construidos con piedra, una piedra especial que forma toda la plataforma meridional de Menorca. Es la Piedra de Marés. El marés es una roca arenisca, permeable, de diversas durezas y un color entre blanco y ocre dorado. Es tan dúctil en el momento de trabajarla que en los aleros de algunas construcciones ha llegado a sustituir a la madera. A lo largo de la historia, los habitantes de la isla han extraído la piedra de Marés en diferentes canteras, algunas de las cuales se han conservado como monumento a esa cultura tradicional que hoy está desapareciendo. Cerca de Ciudadela se encuentra una de esas canteras de piedra de Marés. Es la cantera de Sostal. En ella se reúnen precisamente las dos técnicas de extracción de la piedra, la manual y la mecánica. No se conoce la antigüedad de sus inicios, pero seguro que supera los 200 años. Estas canteras finalizaron su actividad empresarial en 1994 y fueron alquiladas por la Asociación Lítica para evitar que fueran sepultadas por los escombros. Demetrio Portella y su hijo Damián son dos canteros tradicionales que llevan a sus espaldas muchos años de trabajo con la piedra de Marés. Ellos nos van a mostrar la técnica tradicional de labrar los bloques de piedra que demanda la construcción menorquina. Demetrio hace la enclava o ragata con una herramienta en forma de pico llamada escoda. Esto, la trampa de esa herramienta es no tener prisa, escoger mucho grueso de la piedra, porque si coges muy grande puede romper un cantillo de la herramienta y tienes que ir con mucha finura. Cuando ya tiene talladas las enclavas o canales que marcan la forma de la piedra en el resto de la roca, Demetrio debe separar el bloque con las cuñas, pero para ello es muy importante escuchar y conocer los sonidos del mineral. Si la piedra tiene lo fuerte abajo del todo, es muy peligroso, tienes que saber sacarla muy bien. Si no oyes bien, no la sacas. Para separar cada bloque, nuestro amigo el cantero debe hacer 3 tasconeras o pequeñas grietas en la base. Cuando un señor con el día hacía 18 piedras, tuviera suerte de hacer 18 piedras o 20, ya hacía el cornal. En cada grieta Demetrio coloca 2 pequeñas chapas o tascones y entre ellas la cuña. Luego, con suavidad y precisión, golpea sobre las cuñas para que el corte salga lo más recto posible. Muy bien. Y ahora es el momento para saber si podemos comer del trabajo o no. Mira, ¿lo ves? Qué piedra más bonita, ¿eh? Los bloques de piedra de Marés, utilizados para la construcción de edificios, tienen unas medidas determinadas según su uso. Demetrio debe ajustarse a ellas y labrar con el tallant las caras de la piedra. Esto siempre tienes que dar con la herramienta que machaca muy en medio porque no se queda gorda de medio. Vaya una piedra bonita, señores. Me cogen ganas de hacer una casa nueva.
Según la densidad del grano de la piedra y las necesidades de la construcción, los bloques se dividen en piezas más estrechas, lo que requiere otro tipo de labor. Damián, el hijo de Demetrio, también conoce la técnica tradicional. Ayudado a la sierra por su hijo, divide los bloques en piezas para conseguir las placas de tabicar. Esto es la medida de 1/3. Se usa para tabicar. Pone uno, luego otro así, y luego se pone otro arriba, encajando las puntas. Hoy, todas estas herramientas apenas se usan. Hace ya algunas décadas que fueron sustituidas por la máquina de discos, que reduce considerablemente el esfuerzo humano, aumentando la producción. Las paredes de la cantera de Sostal muestran las heridas geométricas producidas por los discos desde que el oficio de cantero se mecanizó. A partir de los años 50, la regatadora sustituyó el esfuerzo humano asumiendo la totalidad del trabajo de extracción de la piedra de Marés. Con 2 discos, uno horizontal y otro vertical, la máquina, que se desplaza sobre unos raíles, va cortando los bloques a la medida deseada. Aquel rendimiento del que nos hablaba Demetrio, de 18 bloques por persona y día, hoy ha sido superado con creces por la regatadora que trabaja simultáneamente con los 2 discos. Una vez separados los bloques, Damián los transporta a la sierra mecánica, donde procederá a dividirlos en placas según la demanda de los constructores. La sierra de mano y el serrucho han sido desplazados por unos discos cortantes que sierran la piedra a un ritmo tan regular que quedan sus caras prácticamente lisas. El número de discos que lleva la máquina depende de las placas en que el cantero quiera dividir el bloque. Ahora, la dura labor de antaño para cortar los bloques con el trabajo mecánico ha sido reducida a pocos minutos. La obra terminada se va apilando a un lado de la cantera, esperando los camiones que la transportarán hasta la obra. En la actualidad, la competencia del hormigón ha hecho disminuir considerablemente la producción de piedra de Marés. Se cerraron muchas canteras y las que están en activo elaboran tan solo material complementario. A pesar de las mejoras técnicas introducidas, el oficio de cantero sigue siendo duro y podría volver a resurgir en Menorca debido a las excelentes cualidades de la piedra de Marés y la diversificación de su uso en la construcción ecológica. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.